Hola, muy buenos días. Mi nombre es José Luis Polo Tomás. En esta mañana quiero explicarles sobre qué es el sonido. Y primordialmente vamos a darle una leve introducción. El sonido es un fenómeno físico que se produce cuando un objeto vibra y genera una serie de ondas de presión que de forma alternativa comprimen y descomprimen las moléculas del aire. Ahora, vamos a ver qué es el sonido. El sonido es la consecuencia del movimiento vibratorio de un cuerpo, que al vibrar genera variaciones de presión que se propagan a través de un medio elástico, como lo es el aire. Por ejemplo, debe quedar en claro que en la producción de sonido hay transporte de energía, sin movimiento alguno de materia. Todos los sonidos son percibidos por el oído. Ahora vamos a ver las características del sonido. Primordialmente tenemos el tono. ¿Qué nos dice el tono? Bueno, el tono o altura es la cualidad que nos permite distinguir entre un sonido agudo o alto y otro grave o bajo. Vamos a explicarles sobre los sonidos graves y agudos. Los sonidos graves tienen frecuencias más bajas, los sonidos agudos utilizan frecuencias más altas. Bueno, como vemos en las diapositivas, podemos notar que el sonido grave es el sonido de una guitarra eléctrica. Es grave porque su frecuencia es más baja y como agudo tenemos el sonido o el instrumento como el violín, por ejemplo, porque el violín tiene una frecuencia más alta. Listo. Ahora sigamos. Timbre, ¿sí? El timbre es lo que permite diferenciar el foco emisor del sonido. Gracias al timbre podemos distinguir sonidos de igual intensidad y de altura. Por ejemplo, por el timbre de un sonido somos capaces de distinguir voces humanas entre sí o el sonido de diferentes instrumentos musicales. Como nos muestran la diapositiva, miramos el ejemplo de que hay diferentes timbres en esa imagen, porque vemos el sonido de un violín, el sonido de una guitarra y el sonido que transmite la persona que está gritando o está cantando. Gracias al timbre podemos identificar cuáles son, de dónde provienen o de qué instrumentos son cada sonido. Ahora vamos a ver la intensidad. La intensidad es la fuerza con que se percibe el sonido y depende de la amplitud del movimiento oscilatorio. Físicamente, la intensidad es la cantidad de energía que propaga una onda sonora por unidad de tiempo y por unidad de área. Es decir, es la potencia de una onda por unidad de área. En forma subjetiva decimos que un sonido es fuerte o débil. Por ejemplo, un ejemplo que podemos notar es el volumen, cuando le subimos el volumen a una radio. Lo que hacemos es aumentar la intensidad del sonido. Las intensidades se miden en decibeles. Un ruido o un murmullo se ubica en unos 25 decibeles. Una explosión puede tener una intensidad de 140 decibeles y dañar al oído del ser humano. Ahora miremos sobre la pulsación. Bueno, vamos a dar un ejemplo. Cuando dos ondas se unen con una pequeña diferencia en la frecuencia, crea una pulsación. El sonido viaja en forma de onda, puede escucharse porque el sonido llega hasta tu oído. Las ondas de sonido y las olas del mar son similares, ¿sí? Ahora, para concluir este hermoso video, vamos a hablarles sobre el efecto Doppler. El efecto Doppler es el aparente cambio de frecuencia de una onda producida por el movimiento relativo de la fuente en relación a su observador. Si queremos pensar en un ejemplo de esto, es bastante sencillo. Podemos poner como ejemplo el sonido de la sirena de un coche de policía o de una ambulancia al pasar frente a mí o frente a usted. Cuando el sonido se encuentra a mucha distancia y comienza a acercarse, es sumamente agudo hasta que llega a nosotros. Como notamos en la diapositiva, entre más velocidad lleva el autobús y entre más cerca esté a la persona, esa frecuencia se va a ser más alta. Esa frecuencia que va a tener es más alta. Y mientras más se aleja, las ondas van a tener una intensidad más baja. Por eso, entre más lejos, pues baja será su frecuencia. Entre más cerca, pues alta va a ser su frecuencia. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.